inicia el debate el senador Jorge Enrique Robledo. Senador Robledo, tiene el uso de la palabra. Mi primer denuncia en esta comisión en el año 2002 tuvo que ver con esto. Las autoridades cogieron a una gran transnacional reempacando leche en un municipio del Quindío para después llevarla a otros lados, leche que además le estaban cambiando la fecha de vencimiento, o sea, un fraude, una actividad criminal de una transnacional bien grande reempacando leche en un municipio del departamento de El Quindío. Bueno, o sea que esta es la realidad, esto está perfectamente prohibido y está claro por qué está prohibido. El aspecto económico grave de esto es que esa leche que entra en polvo, y más si son leches vencidas, entra, pues, estas son leches, esto se presta para tumbar los precios de la leche, para generar excedentes de leche en el mercado que terminan arruinando a nuestros ganaderos, particularmente a los más pequeños que son bien débiles, y esto está lleno de pequeños. El 65% de los ganaderos colombianos tiene menos de 10 reses, y si una res puede valer por ahí 1 millón de pesos, imaginémonos 65 menos de 8 reses. Y si una red vale, no sé, 1 millón de pesos o un poco más, pues imaginémonos el gran patrimonio de un ganadero de esos de los que estamos hablando, inclusive los mayores son bien débiles. Bueno, entonces esto está perfectamente prohibido por razones clarísimas y correctas. Sin embargo, y esto es la parte más grave del asunto, mi impresión, porque uno no tiene los elementos suficientes para demostrar todo matemáticamente, es que el reempacado es la norma, o por lo menos hay un negocio de reempacar leche inmenso. Primero, bienestar familiar, le preguntamos, y nos certifica marcas de leche que indican reempaques, bastante en el caso del bienestar familiar. Utilizan en distintos departamentos Vitaleche de Bucaramanga, Ricrem de Manizales, Norleche de Cúcuta, Induleche de Bucaramanga, Campesina del Cauca y Mi Campiñita de Bucaramanga, que por lo que ya expliqué, las plantas pulverizadoras, pues todas son ilegales, todas son reempaque, ¿sí? Porque, insisto, solo puede empacarse allí donde hay plantas pulverizadoras y en estos departamentos no hay plantas pulverizadoras. Y estamos hablando de bienestar familiar, que uno pensaría que el gobierno pues tenga, digamos, el cuidado de no prestarse para este tipo de cosas. Le escribimos de mi oficina a casi todas las gobernaciones y municipios y departamentos del país, porque hay muchos planes de leche, además de los del bienestar familiar, hay municipios y departamentos que dan leche en programas de nutrición y de niños de escuelas y esas cosas. Desafortunadamente los que respondieron fueron muy pocos, y en ese sentido es probable que tengan mala suerte los que respondieron, porque yo supongo que los otros deben estar parecidos, pero por ejemplo el gobierno de Antioquia nos certifica usar marcas Powder Milk Aldeana, de Bucaramanga Discremi Fresh Milk, de Cali, Miramonte en Bucaramanga, Purita en Bucaramanga, o sea, son leches ilegales, por definición, son reempacadas. En Manizales nos certifican Ricrem, que es reempacada también. En Medellín, habiendo plantas pulverizadoras en Antioquia, en Medellín y en San Pedro de los Milagros, nos certifican Lactoleche y Purita, que son de Bucaramanga. O sea que en esto, señor ministro, y la Procuraduría y la Contraloría, y el que vaya a mirar con más detenimiento, porque los senadores no tenemos recursos suficientes, probablemente estamos aquí hablando de cifras descomunalmente grandes, porque es lo que tropezamos. Yo quiero insistir en una cosa a los colombianos que a veces los colombianos no saben. Los senadores hacemos debates e investigamos, pero realmente nuestra capacidad de investigación es muy limitada. Nosotros no somos autoridad judicial, no tenemos grandes oficinas, atendemos 1000 casos más. Entonces uno en cierto sentido lo que hace es aquí como destapar la punta del iceberg y espera que los organismos de control procedan de acuerdo con sus capacidades. Bueno, entonces yo decía que esto parece ser la norma. Pero hay una cosa que sí es la norma, es los hipermercados metidos en esto, en este tipo de situaciones. Yo desde ya les digo esto. Mayo 29, aquí tengo las bolsas, espero que me eximan de tenérselas que mostrar una por una, porque no me gustan realmente ese tipo de cosas. Pero en mayo 29, gente de mi oficina compra, ¿sí? Asistentes de mi oficina compran estas bolsas, que son bolsas de Éxito, leche reempacada por Distrilácteos en Cali, Carulla, Distrilácteos Cali y Carrefour Indulácteos Bucaramanga. O sea, leches todas reempacadas de manera ilegal. Son de antier estas compras.
¿Y por qué digo yo que son de antier, y enfatizo que son de antier estas compras? Porque es que este es un caso que no es nuevo, como lo voy a explicar ahora. Se lleva por lo menos un año en un debate público sobre este asunto. O sea, ahora lo menciono con más detalle, pero llevamos por lo menos un año. Veamos un poco quién es quién. Carulla, Grupo Casino, una transnacional muy importante. Ellos venden Indulácteos de Bucaramanga, donde no hay planta, Distrilácteos del Valle, donde no hay planta. O sea, son ilegales. Carrefour es otra transnacional muy grande, francesa, ¿sí? Indulácteos es toda su leche, o sea que es también leche conseguida de manera ilegal. Y el Éxito, que también es del grupo francés Casino, tiene dos marcas que son, digamos, procesadas donde pueden serlo, como Proleca en Cartagena y Proleche en Cereté. Pero tienen una que es por completo ilegal, que es de Distrilácteos del Valle, ¿sí? En Cali. Estas tres grandes superficies están entonces, digamos, involucradas, a mi juicio, en materia grave en el asunto. ¿Cuál ha sido la actitud del INVIMA? Que es finalmente, pues, no, es una de las cosas que nos interesa, porque por supuesto que nos tiene que preocupar mucho que emporios económicos como estas transnacionales procedan de esta manera en un país que les es en exceso, además, hospitalario. ¿Cuál ha sido la actitud del INVIMA? La voy a describir, pero la resumo de esta manera. La actitud del INVIMA ha sido una mala actitud. O sea, el INVIMA no ha procedido como ha debido proceder. Al gobierno nacional, al anterior y a este, le cabe una responsabilidad muy grande en este asunto. Ya les decía que de esto se empieza a hablar duro por parte del diputado del Polo en el departamento del Huila, el doctor Dilberto Trujillo. Él en marzo del 2010, o sea, hace más de un año, hizo una serie de debates en el departamento del Huila que empezaron por descubrimientos de leche que la gobernación del Huila le daba a los niños del Huila, de leches que tenían este fenómeno, pues esta, digamos, ilegalidad que he mencionado. No voy a entrar en los detalles, eso se probó hasta la saciedad, inclusive se corrigió hoy en el Huila buena parte de la leche que se le da a los niños en el Huila de estos programas es leche fresca comprada a los ganaderos del Huila y ha generado un efecto muy positivo en ese departamento en lo que tiene que ver con estimular la ganadería, porque esta es parte de la discusión también. Es decir, leche en polvo cuando se puede dar leche fresca, pues por supuesto que son dos asuntos distintos y el impacto sobre la economía, por supuesto, son distintos. Bueno, Dilberto Trujillo plantea, digamos, este tema desde marzo del 2010. En las investigaciones que él hace y nosotros hemos hecho, ¿qué se descubre? Que en julio del 2009, el INVIMA le revocó a Distrilácteos y a Indulácteos en ese mes, que son las dos grandes plantas de las que estoy hablando, les revocó el permiso sanitario para producir leche en polvo por el argumento simple de que eso está prohibido desde el 2006, cuando se prohíbe reempacar leche en polvo. Esa es una decisión del INVIMA, sin embargo, de manera muy extraña y a mi juicio de manera ilegal. En diciembre de ese mismo año, el mismo director del INVIMA revoca las revocatorias, con un argumento que mis abogados sostienen que es absolutamente deleznable jurídicamente. Él alega que se les violó el principio de confianza legítima y que se produjo un agravio injustificado, cosa que allí no cabía, porque lo que había habido era un cambio en la legislación de una cosa que se permitía, después no se permitía y entonces había que ajustarse a la nueva legislación. Pero lo cierto es que, digamos, hay un cambio en ese sentido. Dilberto Trujillo hace ese debate en marzo del 2010 y empieza un carteo con el INVIMA, llamando al INVIMA a que haga cumplir las normas y que proceda como se debe proceder. En septiembre le escribe al INVIMA, en octubre 6 vuelve a escribirles, en noviembre 10, en diciembre 6, en respuesta a lo de diciembre 6, sobre ya el caso de marcas de Éxito y de Carulla, el INVIMA dice que sí, que esa es leche en polvo reempacada, o sea que se acepta que se está violando pues la norma respectiva. O sea que se va todo el segundo semestre del año entrante y el primero prácticamente todo el año entrante y este problema no se resuelve. Al final
Hay un cambio de la directora del INVIMA, entra la doctora Marta Cajigas el febrero 15 de este año y a mi juicio se procede como no ha debido procederse. O sea, esta es la hora en que todavía en Colombia sigue estos 3 hipermercados particularmente vendiendo leche reempacada, cosa que, insisto, está por completo prohibida. Entonces se ha actuado por lo menos con una gran lentitud y sin tomar definiciones. Leo fechas y datos que nos dice la directora del INVIMA. Entonces, por ejemplo, en marzo 4 se hace una visita a Indulácteos de Bucaramanga, que le empaca a Carulla y a Carrefour, y se encuentra que hay reempaque. Además se confirma una cosa que se sabe, no hay proceso de pulverización, es que eso pues no había que ir hasta Bucaramanga a eso. Congela 2 de las marcas que reempacan en ese sitio, pero no toca las marcas de Carulla y de Carrefour, y estas empresas, particularmente Carrefour, sigue vendiendo esa leche. En marzo 17, el INVIMA visita a Distrilácteos en Cali, que le reempacan a Carulla y a Éxito. Y dice el acta del INVIMA, dice que no se evidenció reempaque de leche en polvo y no se aplicó ninguna medida sanitaria, ministro. Pero es que para constatar que ahí sí hay reempaque de leche bastaba con ir al supermercado de la esquina y comprar una bolsa como cualquiera de estas y leer de dónde está saliendo esa leche. Pero no se toma ninguna medida de ningún tipo para impedir que esa comercialización se siga dando. En marzo 22, esta comisión aprueba este debate y empiezan entonces nuestros intercambios con la dirección del INVIMA al respecto. En mayo 3, o sea, ya hace nada, el INVIMA ordena el decomiso de leche marca Induleche, reempacada por Indulácteos, pero no se tocan las leches de Carrefour ni de Carulla. En mayo 13 el INVIMA visita Distrilácteos, que le empacan Cali a Carulla y Éxito, decomisa equipo y bolsas, pero no congela lo de Carulla y Carrefour, y estos siguen vendiendo. ¿Sí? Hay un tercer cuestionario en mayo 20. INVIMA dice que el Éxito está empacando en Proleche y eso no tiene problema. Y suspende el reempaque en Distrilácteos e Indulácteos, pero no ordena congelar las ventas de Carulla. Entonces, lo que tenemos aquí es que es un instituto, y esto pues ustedes verán que lo estoy resumiendo bastante, porque el tiempo en estas cosas siempre es escaso. Es un instituto que primero toma decisiones que no ha debido tomar, y después, cuando se supone asume como una cierta actitud de corregir, corrige a una lentitud absolutamente desesperante y por completo inconveniente, y por completo, a mi juicio, incompleta la manera como se termina de corregir. Esta es, digamos, la parte de la ilegalidad manifiesta del asunto, y todo el aspecto sanitario que hay aquí, porque es evidente, porque aquí hay un problema sanitario extremadamente grave. Pero voy a detenerme un poco de un asunto que puede ser más preocupante. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Es decir, aquí hay una pregunta, senadora Daira Galicia, hay que hacerse, es decir, ¿por qué resulta mejor negocio para un hipermercado de estos comprarle a un reempacador que comprarle a una pulverizadora? Es evidente que el proceso de reempacar genera una serie de costos nuevos, eso es un enredo, toca comprar, bajar de los camiones, cambiar el saco, volver a empacar, eso es una cosa costosa, por definición artesanal y engorrosa. Entonces aquí esta es la pregunta que a mí más me llama la atención: ¿cómo resulta negocio para estos hipermercados, que supone uno hace compras inmensas, andar comprándole a reempacadores en vez de comprarle directamente a pulverizadores? Porque en Colombia no se puede en este momento importar leche para consumo humano. Pero además, con este agravante, chequeamos esto, por ejemplo, en Barranquilla, Éxito vende leche reempacada por Distrilácteos de Cali y Carrefour por Indulácteos de Bucaramanga, y resulta que la costa está llena de pulverizadoras, y en la propia Barranquilla hay 2. Entonces hagan ustedes la composición del lugar, ¿no? Entonces, una gran empresa en Barranquilla, comercializadora, en vez de comprar esa leche en polvo a un pulverizador en Barranquilla o en Valledupar o en Cereté, que es más o menos cerca, se va hasta Bucaramanga o se va hasta Cali a comprarle al que le llevaron desde la pulverizadora. La teoría es que le llevaron desde la pulverizadora hasta Bucaramanga, ¿sí?, y devolverlo, y eso les resulta rentable. Yo no logro entender. Yo no logro entender, salvo que uno introduzca 2 cosas que suceden en leche. Una, que se esté haciendo contrabando de leche,
Y como en Colombia resulta que el arancel a la leche importada puede estar del orden del 90%, entonces la ganancia puede salir de que los reempacadores además son contrabandistas de leche. Una hipótesis, yo no sé, eso tendrán que estudiarlo las autoridades. Hay otra posibilidad que me explicaba a mí un especialista, y es que sean leches degradadas las que se reempacan, y entonces les mezclan cosas, por ejemplo, les mezclan lactosueros, a lo que me voy a referir ahora, y que el INVIMA me dice a mí que es uno de los problemas del reempaque. O tres, que sean leches vencidas o al borde de vencerse. Hay un comercio mundial inmenso, delictivo, de leches cuya fecha de vencimiento está muy cerca o ya se ha dado. Esas leches, por supuesto, sus precios internacionales se hunden. Bueno, o todos los anteriores juntos. Es decir, que el precio menor que explicaría este negocio se esté dado por contrabando, por mezcla de cosas que no son leche y de leches al borde de vencerse. Yo le pregunto al INVIMA, esto anterior es de una gravedad inaudita, por supuesto, pero además, insisto, contra los ganaderos colombianos que están en graves aprietos y más con los problemas del invierno. Hemos visto que si sobre alguien ha caído de manera especialmente dura este tema invernal son, por ejemplo, los ganaderos del sur del Atlántico o aquí los de la sabana de Bogotá, etc. ¿Sí? Un problema pues económico de proporciones supremamente grandes. Yo le pregunto, mi oficina le preguntamos al INVIMA, ¿dónde se pulveriza la leche en polvo de las marcas Carulla, Carrefour y Éxito? Esta es la pregunta del millón. ¿De dónde sale esa leche? Y desafortunadamente tengo que hacerle un reclamo cordial, doctora Cajigas, usted evade la respuesta. Ha debido decirme no sé, o no quiero decirle, cualquier cosa, pero que yo le pregunte pues por los aguacates. Si usted me contesta de papayas, pues sí, me parece que no es una buena manera de relacionar a una alta funcionaria del Estado con un senador de la República. Lo cierto es que no sabemos, yo no lo sé, no tengo capacidad para saber. Luego aquí hay, lo dejo planteado hasta aquí, estoy resumiendo mucho, un problema que a mi juicio es supremamente grave. Ministro Restrepo, el Ministerio de Agricultura debería ponerse sobre esto con toda la capacidad del Estado a ver qué es lo que está pasando, porque cualquier cosa que esté pasando es, por supuesto, una cosa bien complicada. El segundo caso afecta en parte también a estos mismos personajes de los hipermercados y se trata es el caso de los lactosueros. Una cosa que es una palabreja que hay que irnos aprendiendo porque vamos a tener que ver con ella muchísimo. Esto aquí, digamos que hay un mayor avance en la acción del Estado en esto. En marzo 25, la Superintendencia de Industria le abrió investigación preliminar a 23 empresas. Esto respondiendo a una queja de ANALAC. ANALAC es una de las organizaciones importantes de los lecheros colombianos, y la queja es por engaño a los consumidores. O sea, hay un engaño, y yo voy a demostrar que hay un engaño absolutamente deliberado de todas estas empresas que voy a mencionar al consumidor colombiano. Engaño también muy grave en lo que tiene que ver con la salud pública y en lo que tiene que ver con la actividad ganadera del país. Son muchas empresas, 23, yo voy a leer algunas para mostrar que estamos hablando de peces gordos pues del negocio lechero en Colombia. La Pradera, Danone, Alquería, Codegán, Proleche, Algarra y Almacenes Éxitos, Carrefour y Supertiendas Olímpicas. Son los que aparecen mencionados en la investigación. ¿Cuál es el caso? Hagamos aquí, saquemos la culebra, como se dice. Cualquiera diría que esto es una bolsa de leche, ¿sí? Y si usted la lee y no es medio experto, pues no sabe muy bien. Aquí arriba le dicen mezcla láctea, y todos sabemos que los lácteos de la leche, ¿cierto? En polvo, a base de leche entera y suero lácteo. Una ama de casa, un muchacho, cualquier persona común y corriente, ¿cierto? Yogo de Alpina, cualquiera dirá que es yogur, ¿cierto? Pues salvo que sea un especialista, como nos va a tocar volvernos para poder ir a hacer mercado, va a tocar hacer una maestría en leche y en lácteos para saber qué mengur es el que nos están vendiendo, ¿cierto? Bueno. Y así son, bueno, aquí tengo las fotocopias, exímanme de eso. ¿Qué dice una investigación que hizo Aurelio Suárez, que es una persona que sabe mucho de esto? Cogió, por ejemplo, una de estos lactosueros que se llaman bebidas lácteas. ¿Cómo se llama? Purocam, por preparación alimenticia.
ultra alta temperatura, UAT, UHT, que son jergas de los lácteos, ¿no? Eso lo encuentran en los pasteurizados. Vanés, alimento lácteo, semidescremado y pasteurizado. Proleche, alimento lácteo. Fortimil, bebida UAT, UHT, a base de leche. Yogo. Se rotula como alimento lácteo fermentado. Sí, es probable que eso sea técnicamente perfecto, pero ¿cuál es el problema? Es que la idea que transmite es una idea de leche. Alguien podrá decir que es que el doctor Suárez es muy exigente y mira las cosas con cuidado. Pues bien, la Superintendencia de Industria hizo una investigación cuidadosa al respecto y miren lo que concluye. Dice varias cosas. Primero, aclara que esos lactosueros no son leche, que esas bebidas lácteas no son leche, son otra cosa, pero no son leche. Es lo primero que el país tiene que hacer esfuerzos por entender. Dice, además de no ser propiamente leche, estoy haciendo lecturas textuales de la superintendencia, además de no ser propiamente leche, tienen valores nutricionales muy diferentes a los de la leche. Se evidencia que estos productos poseen calidades o valores nutricionales diferentes a los de la leche en sus dos componentes principales, la proteína y el calcio. Miren ustedes esta diferencia que certifica la Superintendencia de Industria y Comercio. El contenido de proteína de la leche en polvo está en un rango de 33.9 a 35% y el suero en polvo contiene tan solo un rango de 2,5 a 13%. Un genérico. Estamos hablando de diferencias inmensas en proteínas, ¿no? Y ojo, se lo venden a uno en líquido o se lo venden en polvo, como este que acabo de mostrar. Agrega, a nivel mundial dicho producto es utilizado en varias preparaciones alimenticias, pero no es permitido como reemplazantes de la leche. Y agrega este pedazo a la Superintendencia de Industria sobre el cual yo quiero llamar la atención, porque esto tiene ya mucho de cálculo fraudulento, o sea, mucho refinamiento, digamos, en la trampa que se le hace al consumidor. Dice, la diferencia en precios entre estos productos y la leche en polvo y líquida varía entre un 15 y un 20%. Cuando uno mira los precios de los lactosueros y los de la leche, las diferencias son inmensas. El editorial del Tiempo habla de lactosueros a 35 pesos el litro. La leche, ¿a cómo está el litro, senadora? 1.700. O sea que cuando estos ponen una diferencia entre 15 y 20%, ponen una diferencia bastante baja, si se quiere. Esto me llamó la atención y llegué a esta conclusión, es que si ponen toda la diferencia que deberían poner, llamarían la atención al comprador indicándole que eso no es leche. Porque no puede ser muy grande la diferencia sin llamar poderosamente la atención. Entonces, por eso la ponen entre el 15 y el 20% y, por supuesto, obtienen unas utilidades inmensas, pero afinan el engaño al consumidor. Dice la Superintendencia que esas diferencias de precio, sumadas a las características del producto, a la forma en la cual se presenta al consumidor en las pequeñas y grandes superficies, no le permite a este último, al consumidor, percibir que está demandando un bien con valores nutricionales diferentes a la leche. Y miren cómo detalla de bien la Superintendencia de Industria, cómo es la actitud digamos, dolosa, voy a decir esa palabra, o sea, de cálculo a confundir al consumidor. Dice, los empaques son similares a la leche líquida y a la leche en polvo. Emplean marcas denominativas que indican que el origen o el principal de sus ingredientes es la leche, tales como Agroleche, Tropileche, Puro Campo y Pura Vida. Y ustedes miran las bolsas y las bolsas tienen vaca, ríos de leche, lácteo, está resaltado, la marca, etc. Se mercadean en las estanterías de la leche, ya sea en polvo o líquida. O sea, ponen unos empaques al lado de los otros empaques. Los tiquetes de compra que se generan en las pequeñas y grandes superficies los denominan leche. Hacen uso de descripciones tales como UAT, UHT, pasteurizado, ultrapasteurizado propios de la leche. En las góndolas de los supermercados se publicita el lactosuero como leche en promoción. Unos tienen en su rotulado como ingrediente principal leche. Y hay un caso que, si no fuera tan doloroso, sería hasta cómico. Hay otro que dice que tiene como elemento principal el agua y de todos modos lo venden como alimento lácteo. Además, porque todos sabemos, estas letras chiquitas de estas cosas son microscópicas. ¿Sí? O sea, no solo la información está calculada para el fraude, sino que además es en la letra menuda donde se hacen las explicaciones. Concluye la Superintendencia de Industria y Comercio.
En este orden de ideas, es necesario afirmar que las incesantes referencias al origen, el uso irreflexivo de la palabra leche, la insistencia en establecer equivalencias con este producto, lleva a este despacho a concluir que el enrotulado y el empaquetado como elementos publicitarios y su disposición en las góndolas o estantes donde se ofrece la leche al público en supermercados y grandes almacenes, al parecer tiene como objeto confundir y engañar al consumidor con el fin de que éste, posteriormente, elija esta clase de productos sobre el alimento natural al considerar que sus prestaciones, principalmente su calidad, son idénticas a las de la leche. Es la conclusión que saca la superintendencia. Ello no podría llevar a otro resultado distinto que a un error de elección en el consumidor, sobre todo teniendo en cuenta que la estrategia de mercadeo de estos productos está dirigido a los estratos más bajos. Yo quiero llamar la atención de esto. Esta es una maniobra en muy buena medida calculada contra los estratos más bajos, que son los que siempre compran por la lista de la derecha, ¿sí? Que es la lista de los precios. O sea, llegan al supermercado casi que con una lupa a ver qué es lo que está más barato y eso es lo que compran. Esto me parece de una gravedad inaudita. Donde el precio, dice la superintendencia, donde el precio del producto tiene un mayor impacto en el proceso de desinformados de decisión. Pues resalto una cosa que quiero resaltar. Esto es una cosa dirigida primero contra los más pobres. Yo no sé legalmente cómo se llaman estas cosas, pero yo creo que esto supera el problema de un fraude en una marca. Es que no es lo mismo engañar a alguien en un par de zapatos o en una camisa que en un alimento, y menos en lácteos, en leche. Y estamos hablando de venderle alimentos con bajísimo nivel proteínico a madres embarazadas de los pobres de Colombia, a madres lactantes. De eso es de lo que estamos hablando, ministro de Agricultura. Esto es de una gravedad inaudita. Y lo están haciendo ultrapoderosos de la economía en Colombia. Contra la nutrición infantil es un golpe bárbaro. Yo tengo amigas mías, gente que yo sé que es bastante informada y letrada con títulos universitarios, que han caído en este engaño, particularmente de este, que le daban a sus hijos cuando se iban al colegio para que almorzaran con este tipo de cosas. ¿Qué será esto en sectores populares, en Ciudad Bolívar, en Suba, en tantas partes donde estas cosas suceden? 25% de los niños menores de 5 años tienen anemia en Colombia. 13% tiene retraso en su peso. Y todos sabemos de la importancia de la leche en la nutrición infantil. Esto además tiene otro sesgo que quiero repudiar, que hemos tratado en esta comisión muchas veces. Es un sesgo contra la leche en cantina o contra la leche que se vende sin procesar, contra lo que yo llamo la cadena popular de distribución de leche. Porque esa es una leche bastante más barata que la leche pasteurizada. O sea que estos productos, que son un fraude, sin duda alguna, entran a convertirle a otras formas de leche que aun cuando no son pasteurizadas, finalmente sí son leche. Ahora, y es un sesgo, y quiero enfatizar esto, en este caso y en el anterior, contra los ganaderos colombianos, que ya dije que en una proporción inmensa son pequeñitos. Ahí hay unos grandísimos, sin duda, pero en general este es un negocio que estadísticamente se puede mostrar, es un negocio de pequeños y medianos. Y es en contra ese reempaque de leche que ya vimos y este asunto de los lactosueros. El editorial del periódico El Tiempo en el que protestaron contra eso, el editorial tiene un buen nombre, se llama Un caso de mala leche. Un caso de mala leche. Es de muy mala leche lo que están haciendo estos magnates, sin duda alguna. Y dice que para galletería en Colombia entran 3.000 toneladas de lactosuero. Digamos que el lactosuero tampoco es que sea un veneno, no es que si yo me como un vaso de eso me muero. ¿Sí? El problema es que es una cosa distinta de lo que la gente se supone debe consumir. Y están entrando más de 6.000 toneladas de lactosueros al país, sustituyendo, por supuesto, la leche de nuestros campesinos y de nuestros empresarios. Y voy terminando ya, y entonces señalo esto. Esto es, en muy buena medida, de lo que nos vamos a inundar con los TLCs. Todas las agremiaciones de ganaderos de Colombia fueron perentorias en decirle
a los funcionarios del gobierno que no aceptaran en el TLC con Estados Unidos lactosueros desde el primer día. Ahí están todos los documentos, los tengo todos. Y Colombia aceptó lactosueros con Estados Unidos desde el primer día. Y como el lactosuero es en buena medida el desecho de la fabricación de quesos, los gringos no saben qué hacer con eso. Eso sí que es basura, como las rabadillas y esas cosas de los pollos. Luego el riesgo que aquí se está abriendo es descomunal, y es que nos inunden, literalmente nos inunden con estas basuras que llaman lácteas, a precios bajísimos, haciendo todos los daños que yo estoy mencionando. Y quiero enfatizar una cosa que creo que nos tiene que molestar a los colombianos particularmente. Esto está mal que lo haga cualquiera, pero que lo hagan las grandes superficies, o sea, que lo haga Casino, Carrefour, o sea, los magnates del mundo, que aquí los reciben con alfombras rojas de kilómetros y con todo tipo de rodilleras los altos funcionarios del Estado cuando aterrizan esas transnacionales por aquí, no pagan los impuestos que deberían pagar, se quedan con la plata del crédito, todos los ahorros de los colombianos terminan en créditos a ellos, montan sus negocios con la cédula. Hay de que alguien se atreva a crear un sindicato en una empresa de esas, porque sigue siendo cierto que es más fácil crear una banda de secuestradores en Colombia que un sindicato. Maltratan a los proveedores de mil maneras. Las quejas del sector agropecuario y del sector industrial en lo que tiene que ver con estas grandes superficies de maltrato a los proveedores son proverbiales. Todo el día le hablan a uno de eso, señor ministro, particularmente a los del agro. Y como si fuera poco nos hacen esta, y falta ver cuántas más hacen que uno no sabe, ¿no? Pero esta me irrita particularmente, yo pienso que nos tiene que irritar a todos particularmente. Por último, decir esto y concluyo. Yo creo que está bien que la Superintendencia de Industria haya abierto esa investigación que él ha abierto a todos estos que están metidos en este negocio de estafar con los lactosueros. Pero yo creo, y son los análisis que hacen mis asistentes, que ahí caben medidas, aun cuando no sean definitivas, cautelativas o precautelativas, como se llamen, que les permitan intervenir. Pero no puede ser que de esto ya se habló hace meses. Sí, de esto se habló ya hace meses, este tema de los lactosueros, ¿no? ¿Sí? Y siga eso así. Es decir, uno va a esos hipermercados y la estafa sigue montada en las góndolas, en los avisos, en las formas, en todo, como si nada. El INVIMA, a mi juicio, tiene que proceder también con todo rigor y seriedad, en este caso y en el caso anterior, y sin contemplaciones. Creo que el Ministerio de la Protección Social, el propio ministro, lástima que el doctor Santamaría y la viceministra por fin llegó, ¿cierto? Sí. Pongan los ojos sobre este asunto. Y el Ministerio de Agricultura, viceministro Restrepo, debería constituirse, yo no sé cómo se llama eso, como una especie de parte de este asunto. Pues porque si unas burocracias no funcionan, pues que otras asuman otras responsabilidades. Y en ese sentido, desde ya anuncio una cosa, y es que mi idea es volver a convocar a un debate sobre esto el segundo semestre, dentro de, no sé, 4 o 5 meses, para que nos digan en qué va todo esto. Sí, a ver si esto sí tiene correctivo, porque el senador Luis Emilio, aquí hacemos muchos debates que se nos quedan, hacemos el debate y los funcionarios, digamos, pasan el chaparrón y se van y las cosas siguen. Por ejemplo, eso de los pollitos que siguen persiguiendo en Antioquia es inaudito. Sí, el lío de los mataderos sigue sin resolverse, ya es un problema complicado, bueno, tantas cosas que tenemos. Entonces, desde ya anuncio pues este debate y concluyo, señora Presidenta, y me excusa si de pronto me alargué un poco, pues a ver, un llamado pues al gobierno, ¿no? Pero además un llamado a los colombianos, a las organizaciones de ganaderos, a la gente que se preocupa por estas cosas, para que se afine la vigilancia, a los organismos de control. La situación del agro colombiano es muy grave, la situación de la infancia en Colombia es muy grave, los problemas de desnutrición son muy graves, para que estas cosas sigan sucediendo. Muchas gracias, señora Presidenta. A usted, honorable senador. Le damos la bienvenida al representante